Bien, tengan ustedes muy buenas noches. Una pequeña explicación del taller Autotrónica Capristán. Vamos a dar una breve explicación sobre cómo una computadora OSM, ¿no? En el mundo de la electrónica, nosotros vamos a encontrar varias definiciones como EQ, ¿no? EQ, podemos encontrar ESM, ¿no? ESM o BCM. ¿Correcto? Entonces, una computadora, como pueden apreciar aquí, una computadora tenemos la batería, ¿no? Su masa. Aquí el cable negativo nosotros lo vamos a llamar masa. ¿Correcto? Masa. Ya está. Masa. Entonces, esta batería tiene que tener su potencia eléctrica. Su potencia eléctrica. En kilowatts, ¿correcto? En kilowatts. Muy bien. Tenemos el interruptor encendido, tenemos un fusible y viene del positivo directo a la unidad de control, ¿sí? Y sus tres masas eh, atornillado mediante un cable y un terminal, ¿no? Tenemos masa analógica, masa digital y masa de potencia. No olvidar, cada uno tiene sus milivoltios de diferencia, ¿no? Cada una de estas masas van a tener sus propios milivoltios, ¿correcto? Sus propios milivoltios dependiendo su electrónica. Cuando tiene voltaje directo, porque tiene una memoria, ¿no? Una memoria volátil, que se puede borrar la información o el DUM, que es un archivo alfanumérico. Cuando el conductor cierra contacto, alimenta a todos los circuitos eléctricos que están contenidos dentro de esta unidad electrónica. ¿Correcto? Entonces es una de las primeras computadoras. Entonces el consumo de corriente en miliamperios se basa netamente al activar el interruptor de encendido. Posteriormente hubo cambios, ¿no? Y aquí tenemos nuevamente la batería por un fusible, va directo, sus tres masas. Y fíjense acá, el interruptor de encendido activa, ¿no? O el +15, activa la computadora, pero al mismo tiempo, envía corriente a la bobina, ¿ve? A esta bobina, y cuando la electrónica de esta unidad de control recibe la electrónica los 12 voltios positivo, recibe los 12 voltios, automáticamente ella por uno de sus pines, de sus conectores, envía masa electrónica. Miren, masa, tengo acá más 12 voltios y acá tengo negativo, energiza la bobina y este contacto se cierra, ¿no? Este contacto del relé se cierra y pasa entonces los 12 voltios también a la unidad de control, 12 voltios a la unidad de control. Ahora, al reconocer ignición, también envía el negativo para que pase por relé los 12 voltios a uno de los circuitos electrónicos de la unidad de control. Hoy por hoy tenemos que entender los fundamentos básicos de la unidad de control. Tenemos que tener una fuente que me mida voltaje y corriente. Tenemos que tener un multitester y conocer los relés, ¿no es cierto? Dice, una computadora en buen estado su consumo de amperaje está alrededor de los 200
a 400 miliamperios, ¿no? Entonces es un pequeño aporte para nosotros poder diagnosticar por consumo. Si yo testeo que esta computadora mide 300 miliamperios con sus características de placa de la EQ, ¿no? Y viene al taller otro vehículo con la misma placa de EQ y me marca diferente, entonces está en cortocircuito. O me marca menos, entonces significa que alguno de sus circuitos integrados no está alimentando. Entonces podemos hacer diagnóstico verificando realmente el consumo de corriente. Es un pequeño tip para compartir desde el taller de Autotrónica Capristán. Que tengan muy buenas noches.